Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de León Suelto y hoy tenemos otra invitada. Estoy muy contento por el apoyo que recibió la anterior entrevista y les agradezco a todos y voy a presentar al invitado Fidel. Es bajista, de nacionalidad Sí, argentina. Vivió 20 años en España. Lo podemos considerar como un bajista especialista en flamenco, aunque trabaja en diversos estilos. En 2001 sacó su único disco llamado Un compás antes de que suene el despertador y ujú. toca como invitado en La Bomba del Tiempo. Es un honor tenerlo acá a Mariano Martos. Muchas gracias, León. Gracias por haberte acordado de mí. Bueno, Bueno, Mariano, vamos con la primera pregunta. dale. ¿Por qué se te ocurrió implementar el método bajo flamenco? ¿Por qué se me ocurrió? Bueno, en realidad yo soy como la segunda generación de los bajistas flamencos que hay. El bajo flamenco es un instrumento, una actividad, digamos, muy nueva, muy nueva. O sea, eso lo inventó Paco de Lucía junto a Carles Benavent, que es un bajista catalán, el cual admiro. Y eso lo hicieron en los años 80, casi Claro. finales. Entonces, es como una actividad muy moderna, para lo que, si lo comparás con Bach, ¿no? O con Beethoven, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Carlos Benavent es un músico autodidacta increíble, un iluminado, pero es un tipo que no lee muy bien música ni tampoco escribe. Entonces, él inventó como un género, pero él, digamos que no se sentía capaz de hacer o de explicar. De hecho, le cuesta mucho dar clases y cosas como estas porque él tiene todo tan natural que ahora tiene más práctica, ¿no? Pero en una época es como que le costaba mucho. Así que bueno, fue así. Vi como ese hueco, de decir, ah, mira, aparte yo soy como la segunda generación, ¿entendés? Entonces, a mí en realidad fue una idea de un gran amigo mío argentino, Andrés Serafini, que es contrabajista y bajista. Él me dijo, ¿por qué no escribís esto? ¿Por qué no escribís un método para que la gente aprenda, qué sé yo? Porque él una vez lo llamó un flamenco para tocar y él no tenía ni puta idea, entonces es como que me pidió unas clases y entonces yo se las di y entonces él me dijo, ¿por qué no escribís algo? Y bueno, ahí empezó un poco, así que y me tardé un montón, tardé como 6 años en escribirlo, porque la verdad que yo soy un músico autodidacta y no soy un músico de escuela, entonces me costaba mucho escribir las cosas, me costó mucho también encontrar la digamos, la metodología para que fuera una cosa entendible, ¿no? Porque fíjate que como era tan pionero, no, yo no tenía un libro anterior de referencia, entonces tuve que inventármelo todo. Porque Claro. si yo me pongo a escribir un libro de jazz, o un libro de música cubana o de rock, hay 1000 libros de eso. Entonces yo podría haber tomado una referencia de eso, pero con esto no tenía ningún tipo de referencia anterior. O sea, digamos que mi libro, dentro de lo que tiene que ver con el flamenco, es pionero en el mundo, no había algo antes. Y además está bueno hacer algo que no sea tan vistoso, hacer algo nuevo. Sí, yo no me lo pienso mucho por ahí igual. Si es vistoso o no, eso lo deciden los demás. La verdad que yo hago lo que tengo ganas de hacer. Y después si los demás les resulta vistoso o atractivo o no, es una cuestión más de los demás. Quizás no sea una buena estrategia de marketing para conmigo mismo, pero en realidad no, yo no pienso mucho en eso. Lo que sí trato es de ser franco con mis laburos, ¿viste? Lo mismo que te decía al principio. Digo, yo trato de hacer las cosas bien. Entonces digo, ¿soy capaz de hacer un libro? Bueno, me lo pongo a escribir y veo y a medida que iba haciéndolo, iba transitando. El libro lo empecé a escribir unas 7 veces, o 10, o 15, la verdad que perdí la cuenta. Viste la típica imagen del pintor que pinta algo que no le gusta, rompe y la tira a la mierda, así 10 veces. Y un día, por casualidad, yo estaba de gira con un baterista amigo mío, con Marcos Vázquez, un baterista español, y entonces estaba parando en su casa y él es un tipo de conservatorio, es un tipo músico muy culto. Y un día yo me metí en su estudio y tenía toda una pared así llena de métodos, de libros, de cosas, de música, qué sé yo, ¿no? Y de batería, de percusión y de todo. Y entonces yo empecé a ojear y tuve la suerte de hacer eso porque justo agarré un libro en el que lo abro así, era de batería, no tiene nada que ver con lo del bajo ni nada, pero vi el diseño, digo, yo quiero este diseño. Y entonces una vez que encontré el diseño, que fue, lo saqué de ese libro, me salió el libro entero. O sea, lo que me estaba faltando era encontrar el diseño, cómo presentárselo a la gente. No era tanto el contenido, sino cómo presentárselo a la gente. Sí. Y bueno, te llevó ¿Se 2 años entiende? hacer tu disco entre 1999 y 2001, Sí, no estoy sí. equivocado.
Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Y eso también fue un poco otra odisea como el libro, más o menos. En realidad, hoy día cambió mucho todo, pero cuando yo empecé a hacer mi disco, todavía era raro que la gente tuviera eh, computadoras personales en su casa, ¿no? PC significa, o sea, PC significa personal computer, ¿no? Entonces, recién estaba empezando todo eso, no había redes, no había nada, no había WhatsApp, no había nada. Entonces, eh, ese disco se armó, eh, o sea, yo lo empecé a grabar con 4 pistas, unas grabadoras que había de 4 pistas, que eran un poco más nuevas de las primeras que hubo, porque estas ya eran digitales, grababan a un mini disco, de mini CD, digamos, y entonces yo juntaba 2 máquinas de estas y iba grabando por canales, como los Beatles, más o menos. Y empecé grabando así, y al final después me compré una computadora y entonces ya pasé al soporte de la computadora. O sea que fue todo un proceso larguísimo y sobre todo me produjeron dos colegas, uno de ellos es uno de mis mejores amigos, Joao Balao, el otro es Valentía Del. Joao Balao es portugués africano, o sea, nació en Portugal pero vivió en África toda su vida. Y Valentía Del, que es un músico catalán. Entonces entre los dos me produjeron y fue genial, pero justo Joao estaba viviendo en Barcelona y de repente se tuvo que volver a vivir a Lisboa, entonces hicimos todos sus trabajos online, en el Claro, año 90, era mucho, más que era nada. una película, era una película de ciencia ficción. Claro, era todo mucho más difícil en esa época. Sí, sí. Y tuviste Sí, que... andas a ver si es más difícil. O sea, hoy en día tienen todo más fácil, pero siempre las cosas más fáciles tienen sus trampas. Porque cuando las cosas son más difíciles, también uno tiene una energía bastante particular, que es muy especial, que es como que vas para adelante como loco y no hay nada que te venza, ¿no? Cuando lo tenés todo fácil es como que estás más fragilizado, me parece a mí. ¿Y Me parece, no sé. tuviste que sacrificar algo en tu disco? El pelo. O sea, yo empecé y tenía un pelo como el tuyo y terminé así. Bien, Sí, sacrificas mucho. Cuando haces esos trabajos sacrificas mucho. Y relegas mucho otras cosas. Y tardé 2 años porque yo quería hacerlo de la manera que lo hice. O sea, no de la manera que es. Yo quería que sonara como suena. Porque vos lo escuchás y es un disco de estudio, que es un disco profesional, pero es un disco que está grabado en la casa de 1000 personas, en distintos países, en distintas cosas. Entonces, y yo no tenía esa producción, yo no era Michael Jackson, ¿entendés? Entonces, por eso tardé 2 años también, porque en aquella época era mucho más difícil que ahora para hacer eso también. en la corta canción de tu disco se Sí. escucha recitar a un hombre en el medio y quería saber qué quisiste expresar a través de él. Mirá, ese hombre era mi abuelo Martos, o sea, el papá de mi papá. Mi abuelo Martos era el hijo más chiquito de toda una familia de andaluces, de españoles, ¿no? Entonces, digamos que él era argentino, pero era a la vez español, era de las dos cosas. Era muy criollo y a la vez era muy español. Y gente muy pobre, muy pobre. Entonces, mi abuelo se crió en el campo, nunca fue a la escuela, ni a la escuela primaria, y aprendió a ir a escribir solo y bueno, desde su vida adulta trabajó de obrero, trabajó de todo, y en sus ratos libres fue aprendiendo a escribir prosa, a escribir poemas, con rimas y poemas criollos y qué sé yo. Y entonces mi abuelo era un tipo que era un poeta natural, él se dedicaba a escribir poemas. Y cuando hubo una época en la que mi viejo le regaló para su cumpleaños, yo me acuerdo que fuimos a comprar un grabador que vos ni los conocerás, o los habrás visto en pelis, que eran unos grabadores con 2 cintas que iban dando vueltas así, y era para grabar. Eran los primeros grabadores que salieron. Y le compramos un grabador porque él componía mucho sus poemas desde la fonética, desde el sonido de las palabras. Y entonces salió un grabador y mi viejo se copó y le compró un grabador, se lo llevamos y entonces después de muerto mi abuelo, yo fui a desarmar todas sus cosas y me encontré con ese grabador cuando estaba haciendo el Lo, disco. lo, Y entonces me pareció, es como un tributo a mi abuelo, un tributo a la gente libre pensadora, a la gente que se hace a sí misma. eh, y también fue un poco por casualidad, porque si no se hubiera encontrado nunca lo hubiera puesto, ¿no? claro, Atrás de ese poema que está... Entonces yo,
esa grabación es mi abuelo recitando su propio poema. Y atrás está Ruth, era mi compañera en aquel momento, que era trompetista y hacía música improvisada. Entonces ella estaba improvisando como por atrás, qué sé yo, como a modo de interludio. Pero es un poco homenaje, ese tema son dos homenajes. Uno está dedicado a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, la letra dice eso, es el único tema que tiene letra, que lo cantó Catalina Claro, que es una cantante chilena buenísima, y, y está dedicado a la madre de Plaza de Mayo. Y por el otro lado es un tributo a mi familia, sobre todo a mi abuelo y a la gente que se hace solo a pesar de tenerlo todo en contra, ¿no? Date cuenta que ser pobre a principios del siglo pasado era mucho ser pobre, o sea, era mucha la pobreza que había. Los niños muchas veces se morían de la pobreza que tenían. Y terminar siendo poeta, nada, es como un tributo a eso también, ¿no? Claro. Bueno, yo antes de seguir te quería felicitar porque suena muy bien el disco, se los recomiendo. Está Muchas en gracias. Spotify. Muchas gracias. Eh, ¿Con qué bajista te identificás más? No hay uno, hay un montón. Y ya hace muchísimos años que yo no solamente me dejo consumir cosas de Norteamérica, que ellos son especiales en vendértelo todo, sino que últimamente hace muchos años que investigo gente de otros lados del mundo. Entonces estoy escuchando mucho, hace mucho tiempo estoy escuchando muchos bajistas africanos, sobre todo, y latinos. Y entonces muchas referencias, bueno, mira, Richard Bona, que es un bajista de Camerún, Lily Marté o, o Michel Alibó, que son todos eh, músicos africanos que viven en París. Después de acá de Latinoamérica, bueno, hay un montón. Por ejemplo, de Brasil, Ney Consensao, o Oscar Estañaro, un bajista peruano que vive en Estados Unidos, que hizo mucho por el bajo latino, y de acá de Argentina hay un montón, qué sé yo, Javier Malosetti, el Gordo Massa, Guille Badalá, después pibes de otra generación un poco más jóvenes, ponele Guido Martínez, Matías Méndez, Matías Míguez, eh, y evidentemente Carlos Benavén, y sobre todo mi primera y gran influencia fue Jaco Pastorius, ¿no? Jaco Pastorius nos influencia a todos, yo creo, a toda la gente de mi generación. Mm, Bajistas rockeros también, bueno, Pedro Aznar me influenció mucho también. con qué artista te gustaría o te hubiera gustado haber compartido un escenario? O sea, tocar para él o compartir el escenario, Compartido, o sea, tocar juntos. sí, te vas a cagar de risa con Michael Jackson. No, está bien. Vos tocás y él hace el pasito. Sí, yo sería feliz tocando en una banda como las que tenía él, eran increíbles. O James Brown también. Bueno, Acá de Argentina capaz podría ser con, hay varias cosas, con el Flaco Spinetta, o con Tito, con Cerú Girán, con Charlie. ¿y te gustaría hacer otro disco? Es el tema ese, porque hoy en día cambió mucho todo y todo el mundo hace discos y estoy teniendo una sensación rara con eso. Es como que cualquier cosa que uno haga sale y entra a formar parte de una vorágine en la cual no me interesa demasiado. Y pasa todo desapercibido. Eh, Estamos viviendo una época complicada para eso. Yo creo que la gente hoy en día la música la consume, pero no la ama. La consume y sobre todo la consume para poder rellenar sus tiempos de vacío que no son insoportables. Me da la sensación de que pasa todo por ahí. No es que alguien se sienta y escuche un disco porque quiere sentirse acompañado, porque la vibra con lo que está pasando, eh, o como pasaba, hasta mi generación pasó, bueno, la de tu papá también, supongo, preguntale, pero nosotros éramos pibes que a tus edades nos juntábamos todos en la casa de uno porque uno tenía un tocadisco y nos juntábamos todos a escuchar un disco, Claro, ¿no? Entonces, hacer un disco cambió mucho. O sea, antes de hacer un disco representaba muchísimas cosas, eh, claro. te podía abrir puertas o qué sé yo, y hoy en día ya no sé ni qué carajo representa. ¿No? Por eso te digo, se manejan, y aparte es un trabajo buenísimo. Es buenísima las letras, es buenísima la producción, me parece un trabajo buenísimo. Entonces, claro, se manejan otros tiempos, se manejan otras movidas. Yo estoy generando hace tiempo una idea eh,
quizás se llame Afro Mama, Mama por Mariano Martos, en la cual mostrar una música que yo vengo haciendo hace muchos años, que está muy influenciada por la cosa afro, por la cosa entrar en trance, y no, porque todo ese disco que vos estás escuchando pertenece a otra época que tiene muchas partes, las músicas, qué sé yo. Ahora estoy componiendo cosas que tienen parte uno, parte 2, y son palabras en las que se pueden improvisar y entrar como en una especie de trance, que es lo que más me gusta ahora. Entonces, ahora estoy como tratando de armar una banda, y después si la banda funciona, igual un fin de semana ponerte a grabar. Pero no tardar 2 años en grabar un disco nunca más, eso no lo voy a hacer más. No creo, no creo. Y esta situación a vos y a todos los músicos les está afectando bastante, ¿no? La de la cuarentena. Claro. Sí, bueno, esto yo no creo que se escape nadie de esto. De todas maneras, me parece que yo vivo un poco así. Yo viajo mucho en mi interior, no necesito tanto la opinión de la gente. Entonces yo vivo un poco en cuarentena, siempre jodo con eso, digo, no me cambió tanto, pero sí me cambió mucho en el laburo, me bajó muchísimo el laburo. Claro. Sí, no, para mí la cuarentena tiene muchas aristas. No se puede hablar de una sola cosa. Pero a mí hay un punto que no me afecta para nada, porque yo vivo muy en mi casa, muy en mis cosas. Lo que sí me cambia mucho es que, bueno, no puedo salir a cenar con mis amigos, no puedo salir a pasear, o sea, que no se puedan hacer miles de cosas que tienen que ver con las libertades individuales de cada uno, cada vez me está echando más las pelotas. Y aparte tengo muchas dudas realmente de que este virus sea tan malo. La gente se muere de malaria mucho más de cada año, que pasa que se muere en gente pobre, ¿no? Entonces no importa tanto. O ni te digo de cáncer, o de qué sé yo, ¿no? Entonces si va a ser por eso, vamos a estar viviendo con barbijo. Pero ya te digo, a nivel personal no me afecta mucho tanto porque Sí, igual no vos me cambia mucho mi vida. estás dando clases, ¿no? Por videollamada. Claro, yo soy pionero en varias cosas. Y en una de las cosas, aparte de mi libro, es que yo doy clases online desde el año 2009. ¿eh? Ya hace 11 años que doy clases online. Un montón. De hecho, en las escuelas donde trabajo, en las universidades donde trabajo, me están todo el tiempo preguntando. Hoy día me llegó un mensaje de un colega preguntándome cómo hago. O sea, yo ya hace 2 meses que tengo mensajes diarios de colegas preguntándome cosas que tienen que ver con las clases online y con todo eso. Bien. Bueno, Mariano, llegamos al final de la entrevista. Ahora Muy bien. te voy a preguntar que desafíes a alguien a que venga Ajá. acá al programa, Para para que lo que yo le entrevistes haga una vos. entrevista. Y estaría buenísimo. ¿Querés que piense en alguien ahora mismo? Dale, cualquiera. Puede ser un Sí, bajista. yo pienso que le puede hacer mucha ilusión Ale Oliva, que es el papá de vos, que es un gran percusionista, un gran músico, uno de mis mejores amigos, La bomba y de tiempo. que es el director de La Bomba de Tiempo. Sí. Bueno, Ale, estás desafiado por Mariano. Y bueno, si querés, podés estar acá. ¿Te querés tocar algo? ¿Una Dale, sí, cosita? cuando me digas vos. Dale, cuando está. ¿Está? Bueno, voy a hacer una de las últimas cosas que compuse. Acá hay varias gente que la conoce ya. Dale.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Suena muy bien, ¿eh? ¿Suena bien? Bueno, esa es la música que se está viniendo, así. Pasa que esta es bastante romántica. Bueno, Se Mariano. nota que es romántica? ¿Se nota que es romántica? Bueno, Mariano, Bueno, muchas gracias. dale. Muchas Que gracias a vos. del Muchas otro gracias a lado, vos. dale. Y bueno, ojalá que te puedas seguir haciendo un montón de entrevistas más. Está buenísimo como me entrevistaste, me encantó. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marian, por estar acá. Y Muy también les bien. agradezco a ustedes, espero que hayan disfrutado, vos también, Marian. Y Ujú. nosotros nos vemos en la próxima entrevista de León Suelto.